Voces del daño cerebral, un podcast de Fundación GMP con información de utilidad para personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces del daño cerebral, el podcast de Fundación GMP que tiene como fin ofrecer información útil y de servicio público a las personas con daño cerebral adquirido y sus familias. El diccionario de la Real Academia Española define el concepto de droga como aquella sustancia o preparado medicamentoso que provoca efectos estimulantes, deprimentes, narcóticos o alucinógenos, actuando de forma directa sobre el cerebro. De ahí que el consumo de droga y la dependencia que pudiera llegar a provocar esté concebido como un agente capaz de generar daños neurológicos. Esa es la razón por la que este mes hemos decidido dedicar el capítulo a adentrarnos en el mundo de las adicciones, conocer de cerca de qué forma actúan las drogas en un cerebro humano y ser conscientes de la manera en que podrían llegar a ser realmente peligrosas. Para ello hemos invitado a dos de las voces más autorizadas en este terreno. Saludamos a Patricia Perona, coordinadora del Centro de Día de Daño Cerebral Adquirido de la Fundación Ceres, y a Laura Morales, coordinadora del área de salud mental de Fundación Ceres en Tomelloso, Ciudad Real. Patricia, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos y nada, que estamos encantados de estar aquí. Encantados de participar, poner nuestro granito de arena. No, gracias a vosotras, porque la verdad es que este tema teníamos también muchísimas ganas de abordarlo, el tema de las adicciones y de su relación con el daño cerebral, y creo que nadie como vosotras para poder contarnos este tema. Os voy a hacer una primera pregunta. Ya sabéis que en este podcast siempre todo lo reducimos a lo divulgativo y nos orientamos mucho a las familias, sobre todo a las personas con un daño cerebral adquirido, que carecen de información, que de repente se encuentran ante una realidad que no esperaban y que tienen que solucionar a través de las respuestas a las miles de preguntas que les pasan por la cabeza. Mi pregunta es, ¿cuál es el mecanismo por el que una sustancia, ya sean drogas o alcohol, afectan al cerebro? Sí, pues para ponernos un poco en contexto, antes de responder esta pregunta tan compleja que podríamos hablar todo el podcast de esto, me gustaría definir los dos conceptos que vamos a tratar pues seguramente a lo largo de la entrevista varias veces, la definición de droga y la definición de cerebro. Muy brevemente, pues una droga es, según la Organización Mundial de la Salud, es cualquier sustancia que una vez que está introducida en un organismo vivo puede modificar una o varias de sus funciones. Por tanto, como bien decías hace unos segundos, aunque coloquialmente cuando hablamos de drogas siempre solemos puntualizar drogas y alcohol, lo vemos en todas las campañas, televisión, radio, pues este último, si nos basamos en la definición de droga, el alcohol, a pesar de la aceptación social que tiene su consumo, es una droga y por tanto veremos también más adelante que tiene efectos y de igual magnitud y severidad a nivel cerebral. Luego, el segundo término, el cerebro, ¿vale? El cerebro, pues, podríamos definirlo muy brevemente como el órgano más complejo de nuestro cuerpo, que regula las funciones básicas de este y que nos permite responder ante lo que experimentamos, moldeando nuestro comportamiento. Para entender cómo actúan las sustancias, las drogas en nuestro cerebro, debemos primero entender un poco el funcionamiento de este, muy complejo. El funcionamiento del cerebro lo podemos comparar con un ordenador, ¿vale? El cerebro está compuesto por miles de millones de neuronas organizadas en circuitos y redes interconectadas, las cuales unas a otras se van activando y van intercambiando información, ¿no? Entonces, volviendo al hilo de la pregunta, ¿qué es lo que ocurre a nivel cerebral cuando se consume una droga? Pues las drogas interfieren en la forma en la que las neuronas envían y reciben esas señales, ¿vale? Concretamente, las drogas están atacando al sistema de recompensas del cerebro, inundando este sistema cerebral de dopamina, un neurotransmisor que se encuentra en las regiones del cerebro
que regulan el movimiento, la emoción, la motivación y el placer, ¿vale? Es uno de los neurotransmisores que está más asociado al placer. Para verlo con un ejemplo, pues cada vez que el circuito de recompensa se activa a raíz de una experiencia placentera, salir a pasear, comer algo que nos gusta, tener relaciones sociales, tener relaciones sexuales, se libera esta dopamina, enviando el siguiente mensaje, por intentar imaginárnoslo. La dopamina nos dice, está sucediendo algo que te gusta, algo que te da placer y es necesario que lo recuerdes, ¿vale? Pues esto es lo que da lugar en un futuro a que se repita la conducta y, por lo tanto, a que se genere la adicción. No sé si he contestado más o menos la idea que teníamos de la pregunta, José. Yo creo que perfectamente, ¿eh? Yo creo que nos ha quedado muy claro. Lo que pasa es que a mí me surge la pregunta. ¿Podríamos decir entonces que una adicción, es decir, un consumo compulsivo de este tipo de sustancias es ya un daño cerebral en sí mismo? Pues bueno, para responderte vamos a definir primero qué es una adicción, porque Patricia ha definido muy bien qué es una droga y cómo actúa en nuestro cerebro, pero ¿qué es una adicción? En las adicciones encontramos que la persona pierde la capacidad para controlar una conducta, en este caso la conducta de consumir, ya sea una sustancia tóxica o una conducta, que también puede ser. Estas conductas suelen ser muy recompensantes, es decir, para la persona son una gran fuente de placer a corto plazo, es decir, es algo momentáneo y esto también se trabaja mucho luego en el tratamiento, pero esta conducta tiene unas consecuencias devastadoras para la persona. A pesar de ello, no puede controlarla y sigue consumiendo. Entonces, respondiendo a la pregunta de si una adicción es un daño cerebral, la mayoría de las drogas ejercen diferentes efectos psicoactivos a través de la acción sobre nuestro sistema cerebral. Pero también no solo a nivel cerebral y estos sistemas cerebrales, sino en mecanismos que regulan nuestra motivación, nuestra emoción, nuestros pensamientos y la ejecución de la conducta. Los efectos prolongados del uso de sustancias sobre estos sistemas cerebrales producen un deterioro y que nuestro cerebro tenga que adaptarse, es decir, nuestro cerebro tiene plasticidad cerebral, se adapta a las circunstancias y cuando se consume una sustancia tóxica también se producen adaptaciones neuronales que pueden afectar al funcionamiento de estos mecanismos. Y esto conlleva que la adicción se cronifique y muchas veces sea pues, muy difícil tratarla. Entonces, podríamos decir que una adicción por sí sola no es un daño cerebral, pero el consumo abusivo de las sustancias sí que puede ocasionar efectos secundarios como el daño cerebral del que os venimos a hablar hoy aquí, que variarán según la gravedad del consumo, según el tipo de sustancias y otros factores que iremos viendo a lo largo de la entrevista de hoy. ¿Qué efectos podemos tener como daño cerebral a causa del consumo de sustancias? Pues se produce una interrupción de los nutrientes que nuestro cerebro necesita, nuestro tejido cerebral, se produce un daño directo, una lesión y una muerte de nuestras células cerebrales. También una alteración de las concentraciones químicas que nuestro cerebro necesita, como son todos los neurotransmisores y hormonas necesarios para su funcionamiento, y también una privación de oxígeno a nuestro tejido cerebral. Todo esto sucede cuando consumimos cualquier tipo de droga, ya sea alcohol o otro tipo de sustancias. Los efectos de las drogas no solo pueden dañar esto que os acabo de comentar, sino también habilidades neuropsicológicas que regulan y controlan nuestra conducta y nuestra toma de decisiones, y esto directamente contribuye a la cronificación de una adicción, interfiriendo en la recuperación. Por lo tanto, el tener un daño cerebral en una adicción es muy importante para el pronóstico y el tratamiento posterior. ¿Y qué competencias personales son las que se ven más afectadas después de, una vez que ya queda definido que lo que existe es una adicción por un consumo más compulsivo, que hay determinadas áreas cerebrales dañadas? ¿Cuáles son las principales competencias que se van perdiendo?
Sí, pues el consumo de drogas causa una modificación tanto de la organización estructural como funcional de las regiones cerebrales, que son de crítica importancia pues, para funciones cognitivas como son la atención, la percepción, la memoria y las funciones ejecutivas. O sea, todas las funciones que día a día necesitamos para relacionarnos con los demás, para poder trabajar, a realizar las actividades de la vida diaria. Concretamente, en las zonas específicas del cerebro afectadas cuando se consumen sustancias psicoactivas, podríamos hablar principalmente de tres, de los ganglios basales, la amígdala y la corteza prefrontal. Empezando por los ganglios basales es la estructura cerebral que cumple una función muy importante en la motivación y la formación de hábitos y rutinas. Al consumir drogas se genera una hiperactividad en este circuito, dando lugar a la euforia que se experimenta al consumirla. Pero cuando esta conducta se repite, el circuito se va adaptando, disminuyendo por tanto su sensibilidad, lo que hace que a la persona le resulte difícil sentir placer con algo que no sea droga. Aquí nos encontramos pues, con una persona adicta a cierta sustancia. Llega un momento en el que no disfruta con nada en la vida, nada más que con el consumo, ¿no? La otra estructura principal que también se ve afectada por el consumo es la amígdala, una estructura cerebral que cumple una función en las sensaciones estresantes como son la ansiedad, la irritabilidad y la inquietud. Y estas sensaciones son las sensaciones características de la abstinencia. A medida que aumenta el consumo de cualquier sustancia, este circuito se va volviendo más sensible, lo que explica que la persona con una adicción llega a un momento en el que ya no consume para lograr ese placer o esa euforia, sino consume para aliviar esos síntomas de malestar que tiene, ¿vale? Por esa abstinencia. Y la tercera estructura cerebral sería la corteza prefrontal, la encargada de dirigir nuestra capacidad de pensar, planificar, resolver problemas, tomar decisiones, controlar nuestros propios impulsos. Los cambios en esta región a nivel de neurotransmisores, al introducir sustancias en nuestro cuerpo, hacen que una persona que sufre un trastorno por consumo de sustancias busque la droga de manera compulsiva y que tenga muchísimo menos control de sus impulsos y por tanto de autorregulación. Lo que estaría explicando, los problemas conductuales de una persona con adicción. Claro, es precisamente eso lo que te quería preguntar, Patricia. Entonces, las competencias personales, digamos, que están más relacionadas con el comportamiento que con las funciones cognitivas o con la comunicación o con la movilidad, ¿no? Sí, también, bueno, incluso lo más característico son esas funciones comportamentales, pero también hay evidencias que podremos ahora explicar más adelante, o especificando cada sustancia de funciones cognitivas específicas asociadas a cierto consumo de sustancias, como puede ser la memoria, la atención. Vale, ¿y cómo es el protocolo de actuación cuando llega una persona con un daño cerebral adquirido derivado del consumo de sustancias? ¿Qué se ataja primero? ¿La adicción y luego sus consecuencias cerebrales, digamos, o al revés? ¿Se trabaja directamente sobre el daño? Pues, a ver, es muy complicado. Realmente, nosotros aquí en Fundación Ceres son pocos los casos que hemos tenido específicos, ¿no? Que se haya considerado la adicción como la causa del daño cerebral, porque eso no quiere decir que no exista, ¿vale? O incluso que en algunos casos muchas veces esta información se omite por parte de la persona o la familia, pero estamos ante un tema muy delicado del cual parece que nos da miedo hablar, pues el estigma social que aún existe hacia la adicción es muy grande y cuesta entender la adicción como una enfermedad todavía y no como un vicio. Además, un daño cerebral es multicausal, no podemos atribuir un solo factor, ¿no? Como desencadenante de este daño, sino que lo que sí podemos afirmar es que el consumo de drogas es un factor de riesgo que, sumado a otros, como puede ser la hipertensión, diabetes, obesidad, sedentarismo, estrés, mala alimentación, favorece a la aparición de un daño
un daño cerebral. Concretamente, aquí en la Fundación, pues contamos con una comunidad terapéutica de adicciones. Entonces, ¿qué es lo que nos ha ayudado a nosotros esto? A darnos cuenta que, aunque son muy poquitos los casos que la adicción causa ese daño cerebral, sí que tenemos muchos casos en los que el consumo no ha llegado a producir un daño cerebral como tal, propiamente a lo mejor un ictus, pero sí ha dejado secuelas cognitivas, las cuales se detectan cuando esta persona accede al centro de rehabilitación de conductas adictivas. En cuanto a protocolos, pues es compleja la implementación y la evaluación de la eficacia de la neuropsicología en el contexto clínico de las adicciones, pero hay un potencial muy, muy grande de que el tratamiento clínico específico de adicciones se ve fortalecido si trabajamos con programas específicos de estimulación cognitiva a la par que vamos trabajando la adicción. Solamente pensaba en consumir, entonces hacía cualquier cosa y la hacía rápidamente para consumir. Andrés, 41 años, es consumidor de cocaína. En memoria, pues sí que a los 2 o 3 días, pues a lo mejor no me acordaba y me tenían que recordar lo que me habían dicho, lo que me habían puesto para hacer, porque me lo tenían que estar recordando diariamente, las cosas. Sí, en consumo todos los días tenía dificultades en conversar, en mantener una conversación simplemente con mi familia, o en concentración simplemente también de hacer la comida, solamente pensaba en consumir y atención no podía poner atención, mi mente estaba nada más que pensando en consumir. Mucha mejoría psicológicamente, porque ahora sí que, al principio pues no, pues porque te sientes peor, pero sí que ahora tienes una autoestima ya más estable, no sabes controlarte, sabes controlar los altos, los bajos un poco menos, pero siempre ahora tardo menos cuando estoy bajo en subirme, en tener esa estabilidad de autoestima. En el plan de tratamiento, por poder así resumirlo, las personas tienen sesiones diarias y o semanales en función de su afectación cognitiva en el centro de daño cerebral, para poder ir trabajando de la mano tanto la adicción como esa rehabilitación cognitiva, mantener la abstinencia de la persona y a su vez la motivación a lo largo de todo el proceso terapéutico. Vale, y la recuperación de la adicción, tal y como hablabas, ¿no? De trabajar paralelamente tanto la adicción como sus consecuencias. ¿La recuperación de la adicción implica también la recuperación de las zonas que han podido resultar afectadas en el cerebro? Vale, esta pregunta es muy general porque las distintas sustancias que nos podemos encontrar tienen efectos diversos en nuestras áreas cerebrales, pero vamos a verlas específicamente, nos vamos a centrar en algunas concretamente, como la cocaína y otras sustancias estimulantes, en los opiáceos, el cannabis, el éxtasis o el alcohol. Nos vamos a centrar en estas porque son las que mayor prevalencia de consumo encontramos tanto en España como fuera de España, en la Unión Europea. Y sí que es verdad que es complicado encontrar estudios que demuestren la existencia de efectos residuales diferenciales de cada sustancia. ¿Por qué? Porque nos encontramos con una dificultad muy importante, y es que es muy infrecuente encontrar consumidores puros de una única sustancia. Sí que es verdad que esto lo hemos ido viendo también en nuestra comunidad terapéutica, en nuestro centro de rehabilitación de adicciones, y hemos ido viendo un cambio de perfil de consumo. Nosotros llevamos trabajando 25 años con las adicciones y antes era más ocasional encontrar consumidores puros, especialmente de alcohol, pero sí que es verdad que a lo largo de los años y especialmente en estos últimos años nos hemos encontrado con un perfil de policonsumo, es decir, de varias sustancias a la vez
o a lo largo de la historia de consumo de la persona, por lo que es complicado diferenciar de dónde proviene el daño cerebral. Entonces, en el caso de la cocaína, sí que se ha demostrado que los deterioros residuales, después del tratamiento y después de abandonar el consumo, sí que se ha demostrado que estos daños podrían recuperarse en función de la duración del periodo de abstinencia. Entonces sí que se ha visto que se llega a mostrar el mismo nivel de rendimiento que una persona no consumidora. Sin embargo, sí que se han visto diferencias en el grupo de policonsumidores que estaban en abstinencia, es decir, un grupo de personas que consumían cocaína y otro tipo de sustancias, sí que se ha visto que el coabuso de cocaína con otras sustancias puede tener un mayor efecto negativo en el rendimiento de estas personas. Es decir, existe mayor viabilidad de recuperación si únicamente se ha consumido cocaína a si se ha consumido cocaína con otras sustancias. Pero por lo que decía al principio, es muy difícil encontrar un perfil de consumo puro. En relación a la heroína, el consumo crónico de esta sustancia, sí que se ha demostrado que pues, hay una peor recuperación en situación de abstinencia o una vez tratada la adicción. Siguen apareciendo problemas significativos de inhibición de la propia conducta y de planificación, por ejemplo, para conseguir objetivos o realizar tareas. Y existe una controversia y una dificultad en ponerse de acuerdo en torno a cuánto perduran estos déficits en relación al consumo de heroína. Existe la posibilidad de que puedan recuperarse después de periodos prolongados de abstinencia. Pero, como he dicho, pues no existe un consenso único. En cuanto al consumo de cannabis, que es otra sustancia también muy consumida y muy reconocida en la sociedad, ¿no? También se le está quitando mucha importancia a su consumo, al igual que en el consumo de alcohol. Sí que encontramos que momentos temporales de abstinencia, es decir, cuando la persona deja de consumir durante un periodo de tiempo, comienzan a recuperarse las alteraciones cerebrales que encontrábamos. Aunque también se han obtenido resultados en consumidores de cannabis que meses después de abandonar el consumo y de realizar un tratamiento se siguen encontrando déficits concretamente de memoria, ¿vale? Hasta mantener una abstinencia de 6 semanas o más se siguen encontrando estos déficits. Uno de los factores que van a determinar si nos recuperamos o no en este tipo de tratamientos, tanto a nivel cognitivo, tratando el daño cerebral, como a nivel de adicción, va a ser la severidad del consumo, es decir, qué cantidades, cuánto tiempo y también un factor muy determinante es la edad de inicio de consumo. Estamos viendo en nuestra sociedad que cada vez más la edad de inicio se está adelantando y nosotros que realizamos programas de prevención con personas jóvenes, lo estamos viendo, que las edades de inicio cada vez están más tempranas. Entonces, estas edades tempranas de consumo sí que se asocia a una mayor vulnerabilidad y a un mayor daño en nuestro sistema nervioso central, sobre todo concretamente hablando del cannabis, produciendo que estas alteraciones perduren más aún en periodos de abstinencia. También encontramos otra de las sustancias de las que os queríamos hablar, que era el consumo de éxtasis, en los que sí que se ha encontrado un peor rendimiento cuando las personas ya están en situación de abstinencia, cuando han dejado de consumir. También se ha visto que se suelen combinar el éxtasis y el cannabis y el coabuso de estas dos sustancias puede explicar por qué se encuentran mayores deterioros en la memoria cuando consumimos éxtasis. Y finalmente vamos a hablar también del alcohol, ¿no? De esta sustancia tan social y tan incrustada en nuestra cultura, y se ha demostrado que la abstinencia sí que puede restablecer nuestro cerebro y sí que puede haber una regeneración cerebral a corto plazo de nuestras estructuras cerebrales. Un año de abstinencia completa en el alcohol, en referencia al alcohol, sí que puede revertir el daño cognitivo que produce. ¿Cuáles son estos daños cognitivos? Pues se produce una atrofia cerebral causada por el abuso de esta sustancia, produciendo un daño en nuestra sustancia blanca y gris y en la destrucción de nuestras neuronas. El consumo, la gravedad del consumo, el policonsumo, el tener varias sustancias. Entonces vamos a hacer un poquito lo mismo que en la pregunta anterior. Os vamos a ir explicando por sustancia
no hay una droga peor que otra, sí que es verdad que tienen efectos distintos en nuestro sistema nervioso central y en nuestro cerebro. Por ejemplo, la cocaína produce efectos estimulantes, nos sobreestimula las vías dopaminérgicas de las que os ha hablado Patricia al inicio, las que nos producen ese sistema de recompensa y de placer. Y sí que en la cocaína se han realizado numerosos estudios y existe una clara evidencia de que hay un deterioro neuropsicológico y se ha establecido un perfil concreto de alteraciones cognitivas en consumidores crónicos de esta sustancia. ¿Qué podemos encontrar en estas personas? Pues que los procesos de atención y concentración se ven dañados, la memoria tanto verbal como visual también se ven dañadas, las habilidades de abstracción, de pensamiento y de tener esa flexibilidad mental, esa capacidad de adaptación y de ser flexibles también se ven dañadas. Y, por ejemplo, nos encontramos un estudio que nos ha parecido curioso porque analizaba consumidores de cocaína y alcohol y sí que se encontró que los consumidores de cocaína presentaban peor rendimiento en atención, procesamiento espacial y las funciones ejecutivas que los de alcohol. Entonces, por ejemplo, en este tipo de estudio sí que podríamos decir que la cocaína produjo mayores daños a nivel cerebral que los consumidores de alcohol. El consumo de cocaína está asociado también al deterioro de los procesos de inhibir la respuesta, es decir, de controlar los impulsos. Entonces, estas personas presentan mayor impulsividad, lo que también favorece que se mantenga la adicción. Y la dificultad para controlar pensamientos e imágenes recurrentes relacionadas con la sustancia, con el consumo, lo que esto muchas veces lleva a las recaídas. Podemos ver que en estas personas hay un círculo vicioso, nunca mejor dicho, llevando a recaídas. ¿Por qué? Porque encontramos la adicción, el daño cerebral, y esto nos lleva a la recaída, lo que nos lleva otra vez a la adicción y a más daño cerebral. También encontramos alteraciones en los procesos de tomar decisiones adaptativas y correctas para la persona. Estas personas tienen mucha dificultad para tomar decisiones adecuadas en su vida, teniendo en cuenta las potenciales consecuencias negativas. También nos hemos encontrado con la heroína y otro tipo de sustancias opiáceas que también incrementan la producción de dopamina, como os contábamos anteriormente. Sí que estos efectos de estas sustancias han sido menos explorados y existe menos evidencia que, por ejemplo, en la cocaína o el alcohol. Y, evidentemente, encontramos alteraciones en el control ejecutivo de la conducta también, y estas personas también tienen dificultad para demorar esas recompensas inmediatas. Lo quieren todo aquí y ahora, por eso también esa dificultad para controlar el consumo, y también presentan dificultad para planificar y organizar eventos futuros y tomar decisiones adaptativas, como decíamos anteriormente. En el caso de estos dos tipos de drogas que os hemos comentado, los estimulantes y los opiáceos, nos vamos a detener un poquito porque presentan efectos farmacológicos opuestos, ¿vale? Entonces, ni una es peor que otra, ni una es mejor, simplemente tienen efectos opuestos, pero sí que nos hemos encontrado estudios en los que los consumidores de anfetaminas, es decir, de sustancias estimulantes, presentan un rendimiento peor que los consumidores de opiáceos. Entonces, sí que se puede concluir que los consumidores de estimulantes van a presentar una mayor severidad en el deterioro que los consumidores de opiáceos, concretamente en la memoria, la planificación, la inhibición, la flexibilidad y la toma de decisiones adaptativas. En cuanto al cannabis, del que ya os hemos hablado anteriormente, existe un gran debate en torno a si las alteraciones son temporales o son más estables en periodos de abstinencia. Sí que se ven afectada la velocidad de procesamiento y de respuesta, es un enlentecimiento del funcionamiento cerebral y del cuerpo también, de la conducta, una dificultad a la hora de estimar el tiempo, la atención, el control ejecutivo y la toma de decisiones durante las horas y los días posteriores al consumo. Y finalmente, bueno, os vamos a hablar del alcohol. El alcohol ejerce sus efectos psicoactivos en nuestro sistema nervioso central a través de múltiples sistemas de neurotransmisores. Sí que los otros tipos de sustancias ejercen su acción concretamente en un tipo de vías, en un tipo concreto de neurotransmisores, pero el alcohol abarca un amplio sistema cerebral.
Y sí que los deterioros neuropsicológicos sí que han sido muy estudiados, muy investigados en referencia al alcohol. En condiciones extremas hemos encontrado el síndrome de Wernicke-Korsakoff, que también nos vamos a hablar de él. Y el consumo de alcohol está asociado a un amplio rango de alteraciones estables en el tiempo, que incluyen déficits a la hora de procesar, de nuestra velocidad de procesamiento, de organización visoespacial, de las habilidades psicomotoras, de la memoria, de los controles ejecutivos. También encontramos un problema de control de impulsos y de toma de decisiones. Y encontramos que también estas alteraciones influyen en el funcionamiento tanto clínico. Cuando nosotras recibimos a una persona con adicción, encontramos que pueden dificultar los tratamientos y los programas de rehabilitación, pueden contribuir a desarrollar patrones de pensamiento y reacciones emocionales negativas para la persona y pueden afectar también a su funcionamiento cotidiano, facilitando todo esto que lleve a una recaída. Y bueno, también, aparte de todo esto, encontramos que estas personas tienen muchas dificultades a la hora de relacionarse de manera tanto familiar como social, también influyendo en su estatus ocupacional a la hora de buscar o mantener un trabajo, y esto, como os he dicho, pues lleva también a una recaída y a una dificultad a la hora de que estas personas puedan recuperarse. Vale, pues con todo esto que nos habéis contado, que de verdad nos habéis hecho un catálogo extensísimo, no solo de las diferentes sustancias, cómo afectan al cerebro, sino de qué forma lo hacen. Ahí me surge una pregunta. Claro, entonces sí que hay sustancias, en función de lo que habéis dicho, que favorecen de una manera mucho más potente a lo mejor un accidente cerebrovascular que otras, ¿no? En el caso de los estimulantes me refiero. Sí. En el caso de la cocaína. Sí que es verdad que la evidencia pone de manifiesto que las estimulantes sí que pues, se encuentra un peor rendimiento en periodos de abstinencia que a lo mejor otro tipo de sustancias. También, como os hemos comentado, el alcohol sí que es más reversible, esos daños son más reversibles a lo largo del tiempo y, por ejemplo, los opiáceos no tanto. Pero bueno, también os hemos dicho que no se puede generalizar a la hora de hablar de adicciones y de sustancias porque existe un amplio abanico de sustancias y, en consecuencia, un amplio abanico de daño cerebral y de lesiones neuropsicológicas, como os estamos comentando. Entonces, por eso en Fundación Ceres intentamos individualizar muchísimo los tratamientos, tanto a la hora de tratar la adicción como el daño cerebral, porque hay que tener en cuenta muchísimos factores y no se puede generalizar. No podemos olvidarnos que trabajamos con personas y que pues al final todas las intervenciones deben estar basadas en el modelo de atención centrado en la persona, tenerla en cuenta, respetar sus decisiones, preferencias y sobre todo acompañarla durante el proceso de su rehabilitación. Hablabais del síndrome de abstinencia también. Habéis hablado en estas últimas preguntas sobre el síndrome de abstinencia y sobre síndromes de abstinencia digamos, con una mayor intensidad que otros. ¿El síndrome de abstinencia puede llegar también a causar lesiones en el cerebro? Vale, creo que hemos estado hablando del síndrome de abstinencia y no lo habíamos definido hasta ahora. El síndrome de abstinencia es un conjunto de síntomas que se producen cuando hay una interrupción brusca o una disminución de la dosis de esta sustancia o de la conducta a la hora de adicciones comportamentales, dosis a las que la persona estaba acostumbrada. Entonces, bueno, ¿puede llegar a causar lesiones en el cerebro? Sí que es verdad que en el consumo de alcohol las manifestaciones del síndrome de abstinencia son muy variadas, son muy amplias, también son muy graves. Encontramos temblor de manos, ansiedad, insomnio, alucinaciones visuales, agitación psicomotora, hiperactividad o convulsiones. Y todo esto está provocado por un aumento en el cerebro de la neurotransmisión excitatoria, es decir, encontraríamos en el síndrome de abstinencia efectos contrarios a lo que el alcohol produce. El alcohol es un depresor, pero los efectos del síndrome de abstinencia son estimulantes, es decir, hay una excitación. Los síntomas empiezan tras 6 o 24 horas después de abandonar el consumo de alcohol y la forma más grave aparece a las 72 horas y es el conocido como delirium tremens, que se caracteriza por una agitación, alucinaciones visuales, taquicardias
y es uno de los síndromes de abstinencia que puede llegar a ser mortal, de los pocos síndromes de abstinencia que encontramos entre un 5% y un 15% de mortalidad. Entonces, ¿hay lesiones en el cerebro? Depende de cómo lo queramos ver. Sí que es verdad que hay consecuencias después del consumo y después de la interrupción del mismo. También hablando del alcohol, nos encontramos con el síndrome de Korsakoff, que se relaciona con un alcoholismo, con un consumo de alcohol crónico a lo largo de muchos años. Nos lo solemos encontrar en personas que nos llegan ya de edad más avanzada y se caracteriza por un deterioro desproporcionado de la memoria y pérdida de los recuerdos. Entonces, también encontramos que hay un daño cerebral a causa del consumo. Los daños en el cerebro siguen progresando cuando cesa el consumo de alcohol durante las primeras semanas de abstinencia. Entonces, podemos hablar que el síndrome de abstinencia como tal no causa lesiones en el cerebro, pero sí que seguimos encontrando modificaciones y lesiones aún en periodo de abstinencia como consecuencia del consumo. 6 semanas después de haber dejado de beber alcohol, siguen produciéndose cambios en nuestro cerebro y en la materia blanca de nuestro cerebro. Estos síntomas de abstinencia de los que estamos hablando, como os comentaba Patricia al principio, pueden llevar a la recaída de la persona, porque es una etapa muy compleja donde nuestro sistema de recompensa está desregulado, hay un estrés hormonal y cerebral y hay un refuerzo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona va a consumir de nuevo, no ya para sentir ese placer y ese bienestar, sino para aliviar el malestar que está sintiendo con todos estos síntomas que aparecen en el síndrome de abstinencia. Entonces, en esta etapa, aparte de todos estos síntomas, estos cambios cerebrales, existe también un estado emocional negativo que también se debe a un desequilibrio neuroquímico que encontramos en nuestro sistema cerebral. Entonces, sí que en los periodos de abstinencia, en nuestro cerebro, encontramos cambios, desregulaciones y cambios que se siguen produciendo, aunque la persona no siga consumiendo. Hasta ahora hemos hablado de sustancias. Nada más, además lo definíais muy bien al principio, ¿no? Yo he hablado de drogas y de alcohol, pero efectivamente todos son drogas, todos son sustancias, pero en los últimos tiempos sí que nos estamos enfrentando, sobre todo en la población más joven, a otro tipo de estímulos adictivos, como puede ser la adicción a los videojuegos, la adicción a la tecnología, ¿no? A las redes sociales, incluso en otros ámbitos ya de otras edades, la adicción al sexo, incluso la adicción al poder, no sé, se me ocurre. ¿Estos otros estímulos adictivos podrían también generar algún tipo de lesión cerebral? Sí, pues a ver, podríamos abordar un poco esta pregunta recordando la definición de adicción que comentaba antes Laura. Pues la adicción, según la OMS, es una enfermedad física, ¿no? y psicoemocional que crea dependencia hacia bien una sustancia, una actividad o una relación. O sea que efectivamente esas adicciones comportamentales que están tan en auge ahora, como comentaba José, son conductas repetitivas, ¿no? que resultan placenteras y que generan esa pérdida de control, ¿no? Y por supuesto una dependencia y crean una adicción. La persona que tiene una adicción comportamental, sea hacia la actividad que sea, existe una incapacidad, ¿no? para repartir el tiempo en sus actividades varias de su día a día y se centra solamente en eso. Cualquier conducta que se escape de nuestro control, ¿vale? De nuestra autorregulación, se puede convertir en una adicción. Y a nivel cerebral, en cuanto a ese funcionamiento, pues al igual que hemos explicado antes con la adicción a cualquier sustancia, las adicciones comportamentales se explican a nivel cerebral de la misma forma, ¿vale? Actúan también en el mismo circuito de recompensa cerebral, como hablábamos antes, liberando esa dopamina y, por tanto, causando modificaciones tanto en nuestra organización estructural como funcional de las regiones cerebrales, que son de crítica importancia para nuestras funciones cognitivas, como la atención, percepción, memoria, que día a día utilizamos, ¿no? para relacionarnos. Claro, pero en este caso no hay un excitante artificial, digamos, no hay una sustancia que pueda desembocar a lo mejor no hay un vasodilatador que pueda desembocar a lo mejor en un ictus, ¿no? Claro, en ese sentido no tendría ese daño, ¿no? cerebral, por llamarlo así,
pero sí que actúa en el mismo sistema. Además, en cuanto al sistema de recompensa, cualquier actividad que nos genere placer activa, ¿no?, esa liberación de dopamina, pero si lo comparamos con la droga, cuando metemos cualquier sustancia en nuestro organismo, esa dopamina se libera pues como de 5 a 10 veces más. El efecto sería mucho mayor. La sensación de placer que tiene esa persona cuando estamos hablando de sustancias activas, psicoactivas, sería mayor y por tanto por eso al meter una sustancia tóxica en nuestro cerebro puede haber una lesión cerebral como tal y tener como consecuencia un accidente cerebrovascular. Vale, pues ya para terminar, en todos los capítulos de Voces del Daño Cerebral hacemos la misma pregunta. Como recordaba al principio, nuestro deseo es que el público de este podcast sean sobre todo personas afectadas por un daño cerebral adquirido y sus familias, ¿no? Que encuentren respuestas a las múltiples preguntas que les surgen a raíz de esta nueva situación. ¿Podríais darle un mensaje de esperanza a las familias o a las personas con un daño cerebral adquirido derivado de una adicción que estuvieran escuchando este podcast? Sí, pues a ver, un poco ese mensaje esperanzador que hay evidencias, ¿no?, que con esa rehabilitación, con la asistencia en los diferentes centros, a pesar de las limitaciones, ¿no?, que tiene la persona una vez que ha sufrido ese daño cerebral adquirido, sea cual sea la causa. Yo creo que, ¿no?, Laura y yo estamos de acuerdo en ese sentido, que la adicción al final es un factor más. Y al igual que no debemos omitirlo, ¿no?, cuando hablamos de factores de riesgo que pueden desencadenar un daño cerebral adquirido, pues tampoco hace falta darle una importancia específica. La rehabilitación de un daño cerebral, sea cual sea su causa, sí que no creo que tengamos que darle una especial importancia. Sobre todo esto, la idea es que poder un poco también atajar ese problema como hablábamos al principio, de ese estigma social, ¿no?, de la adicción. Cualquier daño cerebral, independientemente cuál sea su causa o cuál haya sido el factor estresante o el factor de riesgo que más peso haya tenido, ¿no? Sí, que no nos dé miedo hablar sobre las adicciones. Al final es un campo que nos toca muy de cerca y que lo vivimos día a día, y que estas personas se encuentran con muchísimas barreras, tanto a nivel social como familiar, incluso con el propio autoestigma. Entonces, desde mi perspectiva de trabajo con las adicciones, mi mensaje esperanzador es que no tengamos miedo a hablar de esto, porque si hablamos de ello, pues vamos a abrir mucho más esta ayuda y a eliminar estas barreras que estas personas se encuentran, ya sea con una adicción de un daño cerebral. Al final es una consecuencia más de la adicción y también se puede trabajar y se puede rehabilitar, y nosotros aquí, tanto en el Centro de Día de Daño Cerebral como en nuestro Centro de Rehabilitación de Adicciones, vemos a personas que recuperan su vida y que realizan un tratamiento de manera exitosa, ya sea con un deterioro cognitivo o sin él. Y son capaces al final de desenvolverse en las actividades de la vida diaria, ¿no?, de recuperar esa autonomía, ¿no?, y aprender a adaptarse, lo que hablábamos de esa flexibilidad que nuestro cerebro tiene y que tenemos que aprovechar. Pues yo creo que con este mensaje de comunicar, ¿no?, y de exteriorizar el problema, de no ocultarlo, y sobre todo con el mensaje de que se puede recuperar la vida sin sustancias, yo creo que con esto nos vamos a despedir de la mejor manera. Así que Patricia Perona, coordinadora del Centro de Día de Daño Cerebral Adquirido de Fundación Ceres, y Laura Morales, coordinadora del área de salud mental de Fundación Ceres, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión en Voces del Daño Cerebral. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por darnos voz de poner hoy aquí nuestro trabajo que realizamos día a día. Muchísimas gracias. Hasta